Gloria a Dios. Vamos a buscar en Lucas capítulo 22, versículo 3. Lucas 22, 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió, y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Gracias, Señor. Hoy estamos delante de ti una vez más, Señor, para recibir tu palabra, esa palabra que edifica, que construye, Señor, en nuestras vidas. Hoy nos disponemos para recibirla, Señor. Te pedimos que te muevas en este momento, que fluya, Señor, en nuestro corazón por medio de esta enseñanza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacer un escándalo. La Nueva Versión Internacional dice: fue entonces cuando Satanás entró en Judas, el llamado Iscariote. Era uno de los 12, dejando a los demás, consultó con los sumos sacerdotes y los guardias del templo sobre cómo podría entregarles a Jesús. No podían creer su buena suerte y acordaron pagarle bien. Él les dio su palabra y comenzó a buscar una manera de traicionar a Jesús, pero fuera de la vista de la multitud. Bueno, el Señor ha colocado en mi corazón hablar acerca de el cuidado de nuestro corazón. Ayer en Salem algo mencioné al respecto, y el Señor me lleva a mí a este pasaje porque me parece bastante importante que la gente sepa cómo opera el enemigo en la vida nuestra. ¿Sí? Nosotros conocemos a Dios y conocemos también al diablo, pero a veces no contamos con su presencia, no contamos con lo real que puede llegar a ser y el daño que puede llegar a ser. Y entonces, por vivir a veces un poco como desapercibidos de estas realidades espirituales, sufrimos ciertas pérdidas, ciertas metidas de pata, se puede decir, del enemigo a nosotros. Nos sabotea. Y mire que una de las cosas que el Señor coloca es que así como dentro de nosotros se produce el pecado, porque con eso ya nacimos por el pecado de Adán y de Eva, también ahí se construye dentro de nosotros todo lo pecaminoso que, ayudado por el enemigo, se convierte en algo de muchísima maldad. ¿A qué me refiero? A que usted y yo sabemos que en nosotros siempre va a prevalecer, digamos, esa condición carnal y pecaminosa. Por más santificación y por más esfuerzos, ¿sí?, de nuestra relación con el Señor, siempre vamos a tener esas marcas que nos recuerdan quiénes somos. Pero una cosa es eso y otra cosa es que dentro de nosotros se cocine la maldad proveniente de la obra del enemigo en nosotros. O sea, una cosa es que en nosotros pueda surgir el pecado, porque la condición carnal es como si fuera un calvo de cultivo para eso. Y otra cosa es que dejemos entrar al enemigo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los pecados? Se pudiera decir así.
porque usted sabe que mucha gente peca, pero la respuesta de Dios ante ese pecado no es la misma para todo el mundo. ¿De qué depende? De en qué grado de malicia sea o cómo fue la manera en cómo se fermentó eso o cómo se dañó su corazón, ¿sí? O cómo usted está dentro de su corazón. Porque hay un pecado que surge a través de lo dañado que está el corazón y hay otro pecado que surge a través de la debilidad humana. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros comparamos a los apóstoles que acompañaron a Jesús, como los menciona aquí los 12, pues vamos a darnos cuenta de que Pedro también pecó y todos los demás también pecaron, ¿sí? ¿Qué pasaba con Judas? Que él permitió que que dentro de él mismo entrara el enemigo, que era el pecado más el diablo metido, ¿sí? Más o menos eso fue lo que le sucede a él. Entonces, por eso la frase que estamos estudiando comienza así: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Mire, el enemigo generalmente a la gente que no le produce cierta amenaza, los deja tranquilos, les permite vivir, por decir así, en paz hasta cierto punto, ¿sí? A los 12, a los que son a los que hacen parte del equipo de Dios, que se sienten parte, no la multitud, sino los 12, ahí es donde el diablo más se encarga de intentar forcejear y dañar. Y por eso la palabra dice acerca del arma que forja el enemigo, ¿sí? Ningún arma forjada contra ti, dice la palabra, prosperará. Y esa arma forjada nos habla de que el enemigo hace algo especialmente para nosotros, ¿sí? Como decir, voy a construir algo que le calce perfecto a esta persona, hecho a su medida. Y esa va a ser el arma con la que el enemigo nos va a atacar. Entonces, fíjese que usted y yo, digamos que somos víctimas de nuestras debilidades, ¿sí o no? Porque si usted de pronto es malgeniado, orgulloso, mentiroso, usted no quiso ser así. Hay muchas cosas de las cuales nosotros no quisiéramos ser esclavos de esas debilidades, ¿sí? Y el enemigo, aparte de su debilidad, se encarga de formar algo, una arma que vaya de acuerdo a su nivel, a su estatura, a su necesidad, ¿sí? Entonces, fíjese, porque nosotros, digamos que subestimamos la maldad del enemigo, ¿sí o no? Y usted a veces se sorprende de la maldad de la gente y uno dice, uy, no, yo no me sorprendo de la capacidad de la gente de hacer daño, de hacer cosas malas cuando mira algún hecho que de pronto usted miró que está mal. Y de eso sí se sorprende, pero del enemigo no se sorprende, ¿sí? Pero deberíamos vivir con esa sensación, digamos, de sorpresa de los alcances del diablo, porque en él recae toda la maldad acumulada, ¿sí? Entonces a veces uno dice, uy, yo qué malo, tal cosa, uy, tal persona qué malo. Pues haga de cuenta que el diablo tiene eso y lo de todos. Entonces la maldad de él no es pequeña. Él, entre más pueda destruir, mejor. Entre más pueda quitarle a usted las posibilidades, mejor, ¿sí? Si nosotros entendemos esto, entendemos que hay muchas cosas por las cuales velar en nuestra vida. Hay muchos propósitos de Dios por los cuales esforzarnos para que el enemigo no entre, ¿sí? Y usted y yo somos una casa y a esa casa hay que hacerle ciertos mantenimientos, ¿sí? Entonces yo colocaba el ejemplo ayer de que hay una humedad en mi casa y entonces la humedad está de un lado que yo decía, pero ¿por dónde? ¿Sí?
Entonces ya me explicaba el señor que fue a ayudarme. Me dijo, no, lo que pasa es que eso viene del baño, pero si usted mira la humedad no corresponde al lugar, ¿sí? Y entonces me explicaba que las juntas de la cerámica del baño se empiezan en tantos años, me dijo, ya empiezan a hacerse porosas. Y usted sabe lo que es un poro es algo muy diminuto, ¿sí o no? Los poritos de la cara, por ejemplo. Pues por esos poros son agujeros al final de cuentas, diminutos, pero son agujeros, y como el agua es tan líquida y tan capaz de meterse por todas partes, pues por ahí se mete y empieza a dañar, ¿sí? Entonces, a veces nosotros pensamos que en nosotros el enemigo no puede entrar, porque uno se imagina que el diablo está en la vida, dentro de una persona, cuando usted ve manifestaciones de demonios, pero no necesariamente es así. Entonces, el enemigo va a entrar por todo lugar en el que haya un agujero, un hueco, ¿sí? Ese era el ejemplo que les colocaba ayer. Y que yo, sin darme cuenta, o sea, yo siento que el Señor me lo habló así, porque les contaba que yo me estaba bañando y todo, y yo estaba pensando en esto, en cómo se mete el diablo y bueno, todo eso. Y miré la gotera y me acordé de la explicación del Señor que me había dado, y entonces prácticamente el Señor me dijo, así es como se mete, por todos los huecos que usted tiene. Los ojos son unos huecos, si usted le quita las peloticas, quedan 2 huecos, las fosas nasales son 2 huecos, la boca es un hueco, los oídos y otras partes, ¿sí? Pero a través de todo eso, el enemigo tiene entrada en su vida. Y fíjese que todos los sentires están asociados con los sentidos, valga la redundancia. Por eso es que uno dice los 5 son, ¿no? 5 sentidos, porque nos permite sentir, están asociados, ¿sí? Sus reacciones están asociadas a los sentires que usted tiene, ¿sí? Entonces, si nosotros no sabemos esto, usted va a actuar automáticamente frente a sentires que usted tiene, pero no le va a dar el manejo adecuado a determinada circunstancia y a determinada obra que el enemigo esté haciendo, ¿sí? Entonces, a Judas le sucedió esto y él no pudo darse cuenta, porque Judas era una persona que estaba sentado en la mesa del Señor, y estando sentado en la mesa con el Señor compartiendo los alimentos, él ya tenía ciertas molestias, él ya tenía ciertas inclinaciones que no se trabajaron, ¿sí? Por el contrario, por ejemplo, Pedro el que niega a Jesús, imagínese eso, ¿sí? O sea, nadie fue tan descarado como él de negarlo prácticamente siendo advertido. Por ahí dicen que soldado avisado no muere en guerra, ¿sí? Y a él le advirtieron que él iba a hacer eso. Y aún advertido, tuvo el descaro de hacerlo, por decir así. Pero él se arrepiente, él tramita su situación, ¿sí? Entonces usted se da cuenta de que el hecho no es en sí el pecado, porque el pecado y la debilidad siempre van a estar. Y en algún momento el Señor, a través de su pecado, le va a recordar qué tan frágil es usted, ¿sí? El problema es permitir que algo dentro de nosotros se dañe. ¿Y qué es ese algo? El corazón, ¿sí? Que se le pudra su corazón por no darle el manejo adecuado, por no permitirle al Señor el trabajo. Mire, cuando usted se quita de los lugares en los que el Señor lo ha colocado y usted dice, no, lo que pasa es que esto es algo que yo no quiero hacer, es que esto a mí me genera mucha humillación, yo prefiero hacer otra cosa, me da vergüenza, me da lo que sea. Usted está evitando que el Señor trate con su corazón y haga las cosas que tenga que hacer, ¿sí? Un ejemplo de ello es la vergüenza. La vergüenza, ¿cómo se quita la vergüenza?
¿Cómo usted, si es una persona extremadamente penosa, cómo se quita esa pena? A punta de más penas, ¿sí? El día que usted ya haya pasado las suficientes penas, las vergüenzas de su vida, que usted diga, no, a mí sí que qué vergüenza esto, va a llegar un punto en que ya no le importa, ¿sí? Ya usted le pierde el miedo a eso, ¿sí? Y cuando eso sucede, quiere decir que usted estuvo tan expuesto a esa incomodidad que se familiarizó y que se le hace parte de su hábitat, ¿sí o no? Entonces, a veces el Señor nos lleva a momentos de nuestra vida, circunstancias, en los que no nos sentimos en nuestro confort, en nuestro bienestar, y pensamos que eso no debería estar sucediendo, pero a veces el Señor nos está llevando a familiarizarnos con eso, a lo que tanto le tenemos temor, a lo que tanto le tenemos rechazo, ¿sí? Para que usted un día se le quite eso, ¿sí? Como el tratamiento que una persona le hace a una planta o a una comida. Usted sabe que si uno deja la comida por fuera, la comida se daña, ¿sí o no? Y por ejemplo en las carnes dicen así, si usted congela la carne, solo la puede descongelar cuando ya se la va a comer, porque si usted está congelando y descongelando, el momento, el instante en el que la carne se descongeló, empiezan a surgir bacterias y cosas así, ¿sí? Y ya no va a ser lo mismo, ya no va a estar la carne con la frescura que debería, a que si usted la deja permanentemente congelada, en la que es un ambiente en el que no se propicia el esparcimiento de cualquier bacteria que pueda surgir. Entonces, a Judas le faltó eso. Y eso era lo que el Señor me hablaba ayer. Ahora, hay unas repercusiones bien grandes de esto, y es lo que sigue a continuación. Dice, la Nueva Versión Internacional es interesante porque dice, fue entonces cuando Satanás entró en Judas, el llamado Iscariote, era uno de los 12, dejando a los demás. Eso es lo primero que empieza a ocurrir cuando usted empieza a ser intervenido por la obra del enemigo, cuando usted empieza a ser intervenido por el pecado de una manera en que lo va a empezar a dañar, ¿sí? ¿Cuál es la reacción? Dejar el lugar donde el Señor lo ha colocado, apartarse de, ya sea de su servicio, de su casa ministerial, de su familia de hermanos, porque este Judas lo que hizo fue dejar a los otros 12, como decir, yo me voy a hacer otro plan, me aparto, ¿sí? Porque no se sentía en el ambiente, porque el ambiente que él vivía con ellos era un ambiente que al enemigo no era su hábitat, ¿sí? No quería estar ahí. Entonces, o choca uno con lo uno o choca uno con lo otro. Eso de que uno se mueva entre mundanos y cristianos con total libertad no es del todo cierto, fíjese. Yo no le digo que usted sea un antisocial y que se aparte de todo el mundo, no. Pero cuando uno está verdaderamente metido en el ambiente de Cristo y de lo que eso conlleva, cuando uno está en un ambiente diferente, uno se siente como mosco en leche. O sea, la leche no es el hábitat del mosco, ¿sí? O como perro en misa. Usted no va a ver un perro contento en una misa porque pues no hay nada, ¿sí? Para él, no hay nada que le interese. Ahora, si usted detecta, por ejemplo, de que usted con los mundanos se siente mejor que con sus hermanos en Cristo, pues preocúpese porque algo está pasando, porque son los síntomas que tuvo Judas al momento de empezar su caída, ¿sí? Los instantes antes de que él se cayera, acercándose hacia su peligro. Entonces, dice, dejando a los demás, consultó con los sumos sacerdotes y los guardias del templo sobre cómo podría entregarles a Jesús. Mire lo que le dicen los guardias y los sacerdotes. No podían creer su buena suerte, dice en esta versión. O sea, es como decir, qué de buenas este tipo que
que es como cuando a usted le dicen, usted qué de buenas el papá que tiene, ¿sí? O una mujer, un esposo, no sé. Y él se preparaba para entregar eso bueno que él tenía, porque eso que él tenía era bien pagado, ¿sí? O sea, a él le dieron dinero y bien pagado, según lo que dice aquí, por traicionar a Jesús. Entonces ellos, en cierta medida, a pesar de que la gente a uno no le diga, la gente sabe que uno tiene una cosa que vale, ¿sí? Y la gente, mire, la gente, como dicen por ahí, los amigos suyos son sus amigos y se alegran de su bienestar, siempre y cuando su bienestar no rebase al de ellos, ¿sí o no? Si usted consigue algo mejor que sus amigos, en general, ¿sí? Salvo que sea un verdadero amigo, que de esos hay muy pocos, dice la palabra, ¿sí? Pero en general, la gente sí se alegra siempre y cuando no se sobrepase al otro. Y la gente en el mundo, por eso es que no se alegra del todo de que usted le crea al Señor. Porque usted está en un nivel, digamos, de superioridad en cuanto a lo que posee. Usted tiene los recursos. Usted tiene... yo estaba leyendo el otro día una historia que salió en un noticiero de otro país, pero me pareció bien interesante porque es de la vida real y se trataba de unas personas, como que un grupo de hermanos, algo así era, que tenían un terreno. Y alrededor de ese terreno se habían encontrado recursos, metales finos que ellos podían explotar. Y entonces ellos pues emocionados empiezan a buscar y a buscar y a buscar y a buscar durante años, total que no encuentran nada en ese lugar. Con la mente un poco corta, porque digamos que ese fue el problema de estos hermanos, ellos venden el terreno y se van a emprender otros negocios, se van a emprender otras cuestiones y llega una persona y viene y se los compra el lote. La persona tenía como esa intuición de que si ya se ha encontrado, ¿por qué ellos no encuentran? Seguramente no han buscado bien, seguramente no han escarbado bien eso que ellos tienen, no se han dado cuenta de lo grande que puede ser. Y usted sabe que la tierra es demasiado profunda, o sea, de lo profundo que pueden llegar a buscar. Y entonces estas personas les compran el lote. Al tiempo ellos metieron maquinaria mucho más sofisticada, mucho más fina, y efectivamente encuentran esos metales de los que se hablaba que había por la zona y alrededor. Y obviamente imagínense la cara de los que vendieron ese lugar, ¿sí? Esa persona que les compra a ellos, digamos que entendía mejor que los mismos dueños la utilidad de lo que tenían, ¿sí? ¿Y por qué menciono esto? Porque a veces nosotros no entendemos la utilidad de lo que tenemos en Cristo Jesús. Y por eso es que usted se atreve a menospreciar, porque ignora lo poderoso que tiene, ¿sí? Por eso es que dice bien el dicho que la ignorancia es atrevida. Entonces, si usted ignora las cosas, se atreve a rechazar y a menospreciar lo que el Señor le propone, ¿sí? Y entonces estos fariseos y estos sacerdotes ven la suerte que Jesús tiene. Y esa suerte que Jesús tiene de tener al Maestro, de ser parte, digamos, de la familia de él, porque a Jesús lo podía entregar alguien que supiera sus movimientos, ¿sí o no? Alguien que supiera dónde se iba a despertar al otro día, a dónde iba a viajar, porque Jesús andaba recorriendo los lugares. Él no tenía, en la palabra no se lee, estaban todos reunidos en la casa de Jesús, en la sala, sentados, ¿sí? O sea, él no tenía como ese lugar
fijo al momento en el que él comienza su ministerio. Entonces, a Jesús tenía que entregarle a alguien que lo conocía, que sabía dónde estaba. Y para ellos es algo de buenas el que él haga parte de los que conocen dónde va a estar, porque eso le permite adquirir una suma de dinero. Es como los secuestradores, ¿sí? Que saben el paradero de la gente y por saberlo pueden cobrar. Entonces, eso más o menos le pasa a Judas. Y entonces eso que ellos observan y esa buena suerte que dice aquí, o esa bendición o esa posición privilegiada, Judas tenía dos opciones: manejarlo, digamos, sacarle el lado bueno o usarlo para lo bueno o usarlo para lo malo. La palabra y el evangelio tiene una condición o una situación de que la palabra para todo el mundo no es buena. Y usted va a decir, ¿cómo va a decir que la palabra no es buena si la palabra del Señor es lo mejor? Y por supuesto que sí, pero la palabra, si usted no la usa, es su tropezadero, ¿sí? Porque se convierte en algo que a usted le está recalcando lo malo, que a usted le está diciendo de todo lo que usted es pecador, ¿sí? Y eso, si usted no lo maneja a su favor, se convierte en una piedra de tropiezo, que es lo que la Biblia expresa en cierto pasaje que no recuerdo bien, ¿sí? Entonces, la palabra que usted tiene, usted la tiene que usar de la manera adecuada. Que cuando usted la reciba, usted se dé cuenta de que eso tiene una función. Y la función de la palabra es traer la luz, traer el reflejo, es como ese espejo que usted pone enfrente, ¿sí? Y si usted no utiliza ese espejo para darse cuenta de lo que tiene mal, da igual si lo tiene o no lo tiene. Si usted antes de salir de su casa tiene el espejo pero medio se ve y sale y no se da cuenta de que salió con los pelos parados, de que el cuello levantado, es como si no lo hubiese tenido, casi, ¿sí? Algo así sucede con la palabra y algo así sucede con ese recurso que tenía Judas y que tenía los 12. Entonces, ¿el enemigo hacia dónde va a ir? A apartarnos a nosotros del lugar donde el Señor ha establecido que se debe dar la formación, del lugar donde el Señor nos ha colocado, como en el caso de él, e inclusive de las personas que nos ha rodeado, para edificación, para que comience el tránsito de su caída y posteriormente quitarle su lugar. Porque al final de cuentas lo que el enemigo quiere es quitarle su lugar con el Señor, ¿sí? Quitarle su lugar en el cielo, quitarle su lugar en el ministerio, en los propósitos que Dios tiene. El enemigo quiere dejarle a usted sin propósitos, que usted mire a su alrededor y sea tan básico de que usted diga, no, yo vivo es por mis hijos. Y pasa el tiempo y resulta que sus hijos se olvidaron de usted, ¿sí? O no, yo vivo es por mi pareja. Pues llega el momento en que su pareja se cansa de usted, lo manda a la quinta porra y usted al final no tiene nada, ¿sí? ¿Sí? Al final no tiene nada, pero lo que usted sí tiene es propósitos en Dios, es un lugar donde llegar, un camino al que usted tiene que ir, ¿sí? Y eso genera que usted tenga a través de ese camino las metas que el Señor le ha planteado. Piénselo como en las bendiciones que el Señor le llama a recibir, ¿sí? Y entonces usted nunca va a ser una persona que puede llegar a ser bendecida si usted es sacado de ese camino de bendición, ¿sí? Por eso hay un pasaje que no recuerdo bien tampoco, pero que dice, entenderé el camino de la perfección, ¿sí? O sea, hay un camino en el que el Señor nos ha colocado que es el camino del perfeccionamiento. Y ese camino pues conlleva muchas cosas, las cosas que de pronto le incomodan y que no, pero que ahí, digamos, su pecado está a salvo, porque si llega a salir de una u otra manera, usted se corrige, se controla, se regresa al sitio al que tiene que estar.
Si no, los alcances van a ser como lo que le pasa a Judas, ¿sí? No podían creer su buena suerte y acordaron pagarle bien. Él les dio su palabra y comenzó a buscar una manera de traicionar a Jesús, ¿sí? El diablo ayuda a los cometidos que vienen del pecado. Por eso es que usted se da cuenta de que pecar es muy fácil. Y usted dice, pero es que yo nunca me imaginé que todo el universo y los astros se fueran a confabular para que yo coincida en tal momento con tal situación o con tal persona y me ocurra esto. Porque el enemigo ayuda a que se logren los cometidos provenientes del pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con Judas? Que él traiciona a Jesús. O sea, aquí el problema es que Judas traiciona a Jesús. Y mire, hay cosas, cuando uno traiciona a alguien, cuando uno tiene un compromiso con alguien, ¿sí o no? Si usted tiene pareja y le es infiel, pues lo está traicionando. Si usted hizo sus votos y le dijo hasta que nos muramos y incumple ese voto, lo está traicionando a esa persona, ¿sí? Entonces usted se compromete con el Señor y el Señor con usted y usted empieza a tener un camino y cuando usted lo abandona porque se le metió el diablo, porque usted dejó que el pecado crezca dentro de usted o lo que sea, usted traiciona a Jesús. Entonces hay que examinar nuestras obras según lo que puede llegar a traicionar esa confianza de Dios. ¿Sí? Porque el Señor, así como nosotros con las personas, se resiente. Usted sabe que a veces uno dice, no, yo no vuelvo a salir con este, porque siempre que salgo me está echando pullas, o me ofende, o me saca un trapo al sol, no le vuelvo a contar, porque un día yo le conté y luego noticias de última hora la persona, ¿no? Contándole el chisme que usted le había contado, que le dijo que no cuente. ¿Sí? Entonces, uno se resiente y uno genera resistencia con esas personas que le hacen eso. Lo mismo pasa con el Señor. Él se ofende de lo que usted hace o no hace, porque Él cuenta que con la sangre que Él derramó y con el aceptar al Señor en su corazón, Él cuenta con que usted está comprometido con su misma causa. Entonces, cuando Él ve que no, Él empieza a generar resistencia. ¿Sí? Y Él sabe, pues, cuál es el destino de esas personas que traicionan. ¿Sí? ¿Y cuál es el destino de la persona que traiciona a otra? Es que la persona que es traicionada lo saque. ¿Sí? Ya diga, ya no va más, hasta aquí llegué, te he aguantado tantos años, me haces esto, la copa rebosó y más encima la última que me hiciste, ya no va más. ¿Sí o no? Así dice la gente en las relaciones. Pues entonces, todo eso es propiciado por el enemigo para que el Señor le diga, ¿sabes qué? Tanta terquedad tuya, tanto menosprecio de las cosas que yo he colocado delante de ti, tanto me menosprecias, salite de aquí mejor, sálgase de la casa, mi hijo, vaya, tranquilo, vaya, y haga su vida como pueda, ¿sí? Entonces, aquel que empieza a traicionar y a traicionar y a traicionar al Señor, no por la debilidad, sino porque no está comprometido como para examinar y controlar lo que está surgiendo a diario en el corazón, termina traicionando la confianza de Dios. ¿Sí? Si yo le digo a alguno de ustedes, le pido el favor que me cuide esta planta. Entonces, usted, si yo le importo, ¿sí? Usted dirá, no, pues yo no quiero que cuando venga y vuelva la encuentre toda destrozada, la planta. Entonces voy a hacer cosas para que se conserve bien. Eso es lo que el Señor quiere que usted haga con su corazón, porque Él lo único que necesita de nosotros es un corazón con fe, es un corazón que tenga fe y que esté humilde delante del Señor. El resto, el pecado, Él lo va podando a lo largo de su caminar, ¿sí? No es si lo tiene o no lo tiene, porque todos los días le está surgiendo.
tanto de dentro como de que el enemigo se le meta por algún poro que usted tenga abierto, por pequeño que sea, ¿sí? Entonces, lo que el Señor le dice es ese cuidado es importante, es necesario, para que no seamos quitados del lugar, para que el Señor no diga, no, es que esta persona no es confiable, yo no le vuelvo a confiar la bendita planta porque la otra vez que no le presto un libro porque la otra vez no me lo devolvió, dice uno, ¿no? No le presto tal cosa porque la otra vez no me la devolvió. Ya no le presto plata porque luego me tocaba andar atrás a ver si ya me iba a pagar. Entonces esas cosas generan resistencia. Lo mismo ocurre con el Señor. Hay que tener cuidado de esa sana relación con el Señor, porque el Señor a usted lo perdona una vez, usted comete el error, pero cuando usted reincide como si no le importara, porque usted cree que el Señor le tiene que aguantar todo, usted se va a dar cuenta de que un día está por fuera, no se dio ni cuenta y perdió sus lugares, perdió sus privilegios, porque Judas, al entregar a Jesús, lo que ellos veían como algo de suerte, al final de cuentas él queda sin su maestro. Él queda en la situación de que tiene que ser reemplazado. Ya se ve por fuera, como que se le abren los ojos ya después de la avaricia y de todo, y se ve sin lugar, ni allá ni acá, ¿sí? Entonces eso le pasa a la gente mucho. ¿Por qué? Porque escatimamos la maldad del diablo y él está trabajando. Y usted tiene una responsabilidad que es cuidar. ¿Cómo cuida? Con las armas espirituales que el Señor le ha dado, ¿sí? Por eso es que esas armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero si usted no piensa en el poder que tienen las armas, no piensa en lo malo que es el enemigo, no piensa en el poder del Señor y vive su vida como si nada, por bien que le vaya, va a durar dentro de las cosas del Señor muy poco tiempo. Y lo que le espera es su retiro de los propósitos. Lo que le espera es que el Señor diga, ¿sabes qué? Anda a hacer tu vida y ya no te voy a tener en cuenta, porque pues cuando te he intentado tener en cuenta no has sido la persona que está ahí. Amén. Entonces, no hay que dejar que Él entre, que Él domine y que Él dañe, ¿sí? Porque algunas personas las domina la iniquidad. Hay gente que está cargada de eso a tal punto de que le pasan unas cosas, unas lecciones de vida que uno dice, Dios mío, o sea, con eso aprende o aprende. No, y vuelve y cae, y vuelve y lo hace, y vuelve y la maldad vuelve a surgir, ¿sí? A una persona hace un tiempo recibió casi lo matan, mejor dicho, por andar metido en negocios sucios. Entonces uno dice, no, eso fue la misericordia del Señor, pensé yo, para que se corrija. Y seguramente sí. Y hace unos días me enteré de que anda en lo mismo. Y yo decía, ¿qué hay acá para que suceda eso? Que no le importe el riesgo, que no le importe todo lo que está perdiendo. Sabiendo ya, habiendo probado lo malo, porque claro, cuando uno prueba lo malo, ahí sí decía, no, yo no vuelvo a hacer eso, lo decía, ¿sí? Ya aprendí, no sé qué. Pasa un tiempo y vuelve y cae. Entonces, ¿por qué es? Porque acá hay gente que vive, que lo domina la iniquidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no han sido trabajados, porque hay cosas del diablo, del pecado que están ahí, porque hay puertas abiertas, porque usted listo, limpió su casa, pero no cerró la puerta, entonces vuelve y se le mete el mismo mugre que sacó y más, ¿sí? Algo así. Entonces, el cuidado es importante y la única persona que lo puede hacer es usted, ni su pastor, ni nadie, ¿sí? Le puede ayudar con eso. Es como el baño diario. Uno a una persona le puede pagar para que le colabore en la casa, ¿sí o no? Pero uno no le paga a alguien para que lo bañe todos los días porque a usted le da pereza, ¿sí? Y usted así solamente levantando y viendo, no sé, otra cosa, una película. No se puede, ¿sí? Le corresponde a usted igual esto. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, te damos por este momento. Permíteme bendecir, Señor, a quienes
te honran con sus tributos, con sus ofrendas. Bendice la fe de tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Llena este lugar, Señor, con tu presencia. Ministra, Señor. Ministra nuestro corazón. Corrige, Señor. Trae la corrección, el discernimiento en nuestras vidas, para no ser insensibles, Señor, a eso que estamos haciendo mal. Delante de ti, Señor, nuestro corazón, nuestras intenciones, aún las cosas que no podemos ver, que no conocemos, porque el corazón es engañoso. Solo tú puedes conocerlo, Señor. Pedimos, Señor, que continúes cuidándonos, que traigas salud espiritual, Señor, que quites todo aquello que está trayendo daños, enfermedad a tus hijos. Llena este lugar, Señor, con tu presencia. Trae libertad. Declaro, Señor, que el enemigo no tiene dominio sobre nosotros, sobre nuestros corazones, sobre las intenciones de nuestros corazones. Queremos sacar provecho, Señor, de nuestro lugar a tu lado. Queremos estar cerca de ti, Señor, porque eres el único que importa, el único al que nos debemos. Señor, en ti y en tus propósitos. Espíritu, ven y lléname, Señor.
nuestro corazón. Queremos ser aceptados por ti, Señor, queremos agradarte. Ayúdanos a discernir esas cosas que están trayendo daño, esas cosas por las cuales el enemigo nos está robando. Señor, síguete moviendo en medio de nosotros. Bendecimos y te damos gracias, Señor, por la vida de tus siervos, nuestras autoridades, Señor, espirituales. Declaramos protección, respaldo, tu ayuda, Señor, en cada momento. Los bendecimos, Señor, y te entregamos este momento en el nombre poderoso de Jesús. Amén.